Durante casi 85 años, una máquina recorrió Europa y América, derrotando a algunos hombres famosos de su época. Jugó contra emperadores, políticos, científicos y militares. Incluso se enfrentó a Napoleón Bonaparte y no había nadie manejándola. Era un hombre vestido de turco, sentado frente a un tablero de ajedrez. Movía las piezas, detectaba las trampas y respondía a sus adversarios y parecía pensar. El problema era que todo aquello era una mentira, pero no una mentira cualquiera. Era uno de los fraudes tecnológicos más extraordinarios del siglo XVIII. Y hoy abrimos el expediente del turco, el ajedrecista autómata. Fue construido por el inventor de nombre Wolfgang von Kempele, haciendo su presentación en la corte de María Teresa I de Austria. A primera vista se le podía observar a la figura de un hombre mecánico vistiendo una túnica y turbante sentado en una caja hecha de madera y sobre el que había un tablero de ajedrez, haciéndole creer al mundo que habían construido algo extraordinario que derrotaba a expertos jugadores ajedrez de la época. Para irnos adentrando en la historia y entendiendo cómo fue este engaño, vámonos a Viena a principios del año 1770, siglo XVIII. Ahora imaginemos un día cualquiera en la corte donde Kempele presenció un espectáculo de ilusión óptica, dejando a todos maravillados, pero a Kempele este acto no lo sorprendió. Pero sí le hizo una promesa a la emperatriz María Teresa. Le prometo que le construiré una invención que superará a cualquier ilusión jamás vista. Pasados los 6 meses, Kempele cumplió su palabra, regresando con un mueble de madera de arce de 1 metro de largo, engranajes por todos lados, y arriba de este estaba sentado el autómata con turbante. Lo fascinante de esta máquina es que no solo jugaba ajedrez, también poseía habilidades para responder los ataques de los jugadores contrarios. Inclinaba la cabeza para corregir las trampas y hasta realizaba el famoso paseo del caballo. Para sorprenderlos más, no se equivocaba ni una sola vez, pareciendo así que el turco podía imitar la razón humana, convirtiéndose en una de las mayores esperanzas de la época. Pensaban que al fin habían inventado algo que lograba simular la mente con la ingeniería mecánica, aunque algunos pensaban que lo que hacía mover al turco era algo sobrenatural. El furor que causó el turco en toda la corte ocasionó que se corriera la voz de su existencia por toda Europa. Kempele hizo hasta lo imposible para que su invento no saliera de la corte. Se inventaba excusas como de que el artefacto no estaba disponible debido a averías y lo guardaba celosamente, siendo así que en la época siguiente solo logró realizar 2 partidas en una exhibición. Y después fue desmantelado hasta que personas muy pudientes de la realeza europea le insistieron a Kempele que lo restaurara. Y pues no muy a gusto, Kempele inició una gira europea en 1783, exhibiendo su creación ante el público y haciendo fama gracias a su gran repertorio de partidas ganadas en tan solo 30 minutos. Y aquí la pregunta que más se repetía en aquella época: ¿cómo lograba pasar las inspecciones de los científicos más escépticos de Europa? Y aquí es donde se encuentra la genialidad del engaño, o sea, la verdadera psicología del ilusionismo. Antes de cada partida, Kempele abría las puertas del armario una por una con una vela encendida, y todos los presentes podían ver a través de la caja, observando solamente mecanismos de relojería, cables y espacio vacío, pero esto era pura escenografía. Kempele utilizaba puertas falsas, compartimentos deslizantes y un sistema de espejos que ocultaban lo que realmente había dentro. Cada vez que abría una puerta, la luz de las velas creaban sombra que engañaban la percepción del ojo humano.
Dentro de esa caja no había nada de mecanismos sorprendentes como lo pensaban. Allí dentro lo que había era un máster de ajedrez humano, muy bien oculto dentro de un compartimento deslizante y acolchado. Bueno, y a estas alturas nos preguntamos, ¿pero cómo lograba jugar a ciegas desde el interior? Pues muy sencillo. Dentro de cada figura del tablero colgaba un hilo pequeño atado a una bola magnética. Así que cuando el contrario movía una pieza en la parte de arriba, y ojo, esta pieza contenía un potente imán, la bola magnética correspondiente caía dentro de la caja. Y el operador que estaba dentro sabía exactamente cuál pieza era la que se había movido. Después, y por medio de un pantógrafo, es un sistema de engranajes, movía el brazo de madera del turco para ejecutar su respuesta. Y sobre la mesa había velas que humeaban y simulaban iluminar. Pero realmente era para disimular el olor del candil que el jugador usaba para poder ver dentro de la caja. También contaba con unos discos de latón móviles incrustados que presentaban una serie de números y que tanto el operador como el presentador del espectáculo utilizaban para comunicarse entre ellos a través de un complejo código. Tras su larga gira, la máquina fue llevada de regreso al palacio y ahí permaneció inmóvil durante muchos años. Y después de la muerte de Kempelen en 1805, el turco fue comprado por el ingeniero y músico Johann Nepomuk Malzel. Él coleccionaba todo tipo de artefactos. Invirtió una gran cantidad económica para la restauración del turco, porque ya estaba demasiado destartalado y pensaba realizar una gira con él. Pero esta vez llegaría hasta el territorio americano para agrandar así todavía más la fama. Y durante los 70 años más que el turco permaneció activo, logró derrotar en partidas a Napoleón Bonaparte y lo humilló en 1809. Esto ocurrió durante la campaña de la batalla de Wagram. Napoleón intentó hacer trampas para poner a prueba la máquina, pero únicamente lo que provocaba era que el turco molesto tirara las piezas al suelo. También derrotó a Benjamin Franklin en París y había otro personaje famoso de la época que lo observaba muy detenidamente, Allan Poe, siendo este el que tuviera más cerca de descubrir con sus deducciones lo que realmente había detrás del famoso artefacto. Él publicó un ensayo sobre el turco y lo llamó El jugador de ajedrez de Malzel. Poe intentó demostrar que realmente había una persona que manejaba el turco desde dentro. Y vamos a traer a esta historia algunos de los argumentos que Poe utilizó para esta teoría. Cuando la posición del tablero era complicada, el turco no movía demasiado ni la cabeza ni los ojos. Pero cuando la jugada era sencilla, él sí hacía estos movimientos. Poe razonaba que si esto tenía sentido, había un hombre adentro. Porque cuando estaba pensando en una jugada difícil, no podía distraerse manipulando los mecanismos que movían la cabeza y los ojos. Pero cuando la jugada era obvia, sí tenía tiempo para hacerlo. También se fijó en algo que hoy parece una pista detectivesca. William Schlumberger, un hombre que acompañaba habitualmente a Malzel, desaparecía mientras las demostraciones del turco. Poe menciona que cuando Schlumberger enfermó en una estancia, las exhibiciones del jugador de ajedrez se suspendieron. También encontró otra observación interesante. El turco jugaba con la mano izquierda. Poe consideraba que esa característica podía señalar quién era la persona que estaba dentro del artefacto. Poe consideraba que esa característica podía proporcionar pistas de quién era la persona
que realmente lo operaba. Finalmente, y tras la muerte de Marcel en un viaje en barco en 1838, el Turco fue adquirido por un fondo de inversores, liderado por el médico y escritor John Mitchell. Él se encargó de restaurarlo y después cederlo al Museo de Filadelfia. Y ahí permaneció exhibido hasta que fue destruido en el incendio del museo en 1854, casi 85 años después de su creación. Siendo así que finalmente el hijo de John Mitchell reveló la verdad sobre el secreto del autómata y confirmando que todo fue parte de una elaborada farsa. Pero el Turco no fue solo entretenimiento. En esta historia vale la pena rescatar que gracias a la invención del Turco sirvió de inspiración para crear uno de los inventos más importantes de la Revolución Industrial. A mitad de la década de 1780, en una reunión para cenar, un grupo de acaudalados caballeros ingleses discutieron el problema muy importante sobre el comercio de textiles británicos. ¿Sería posible que una máquina hiciera una de las actividades más complicadas de la industria? El tejer. Uno de estos personajes que estaba en esa cena discutiendo sobre este problema ya había visto al Turco en Londres, y como había quedado realmente sorprendido por lo que hacía la máquina, los convenció de que si había una máquina tan ingeniosa como para jugar ajedrez, seguramente sería posible diseñar una máquina que pudiera tejer telas. Así, los primeros hombres que diseñaron los primeros telares de potencia se inspiraron en el Turco para su creación. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Cuántos turcos modernos crees que hay hoy en día? Te leo en los comentarios. Y ya sabes, si te gustan estas historias, te espero en el próximo capítulo donde abriremos otro expediente. ¿Quieres saber cuál es? No olvides de suscribirte, darle me gusta a este video y activar la campanita para que YouTube te avise cuando esté listo para ti. Gracias por ver y nos vemos en el próximo expediente.